Opinión directa. El análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Pablo y Ciudadanía, el pedido que estamos haciendo en base a múltiples mensajes que hemos recibido a través de nuestras cuentas de redes sociales, nuestro teléfono personal, de la situación de la transportación urbana. El llamado de carácter urgente al Procurador General del Estado para que intervenga como abogado de los lojanos y de todo el Ecuador, que es la Procuraduría General del Estado, para que observe lo que se está generando en el municipio sobre el tema de la ordenanza del sitio, que no vaya a ser que el día de mañana suceda lo mismo que el contrato de la infamia de las fotomultas. ¿Por qué razón? Porque este es un contrato entre el consorcio de transportistas urbanos y el municipio de Loja, delegando la utilización del sistema vial para la transportación urbana, Pablo. Exactamente, Lyndon. O sea, esto no es algo pequeño de que tome las llaves, que de hecho ya tendríamos que ir a la figura de finiquitar el contrato, porque devolvieron las llaves los señores. Hay una situación, Lyndon, usted bien dice, tenemos que ir al abogado del Estado ecuatoriano que defienda al pueblo de Loja y que es el Procurador General del Estado, para que observe, por ejemplo, el contrato de la Delegación del Transporte Público a manos del Consorcio Ciudad de Loja, para evitar, como usted dice, usted recuerda claramente cuando el doctor José Bolívar Castillo atropelló los derechos del pueblo de Loja, firmando un contrato con una empresa particular llamada Safety, y que el día de hoy Loja no es que se ha librado, aún está en litigio lo que podría ser el desembolsar cerca de 17 millones de dólares a esta empresa que supuestamente estaba corrigiendo los límites de velocidad de los ciudadanos en calles de la ciudad de Loja construidas con dineros públicos. Lyndon, pero hay algo muy interesante que está ocurriendo con esto de la paralización del transporte urbano. Y sería importante que la alcaldesa del Cantón Loja, la señora alcaldesa, comience a liberar la información, y en esto podemos solicitar los documentos iniciales del transporte público de la ciudad de Loja y de hecho del Cantón Loja. ¿Por qué, Lyndon, es vital y necesario conocer, en primer lugar, el contrato original, en segundo lugar, los documentos originales e iniciales de la transportación urbana en la ciudad de Loja, de cómo se vino articulando todo este aspecto jurídico, normativo, de contratos, hasta llegar al día de hoy. El día de hoy ya hemos observado qué es lo que ha ocurrido a través del Cabildo. Y en el Cabildo no tenemos mayor dato, por ejemplo, que se ha introducido un cuerpo entero jurídico a la codificación, pero no lo aclaran. Simplemente deberían de ser más honestos y frontales en la información y decir, este fue el documento y esto es lo que se introdujo, para que el ciudadano pueda advertir dónde están estas, no aberraciones, sino estas conductas que rayan en la figura de corrupción legislativa. Pablo, es que similar situación, por eso poníamos como antecedente el contrato de las fotomultas con Safety. ¿Qué es lo que mantenía la administración de José Bolívar Castillo? Que el contrato reposa en una notaría y que no puede levantarse la información porque tiene una cláusula de exclusiva confidencialidad. Y el argumento era que no sabíamos
a qué ceñirnos, bajo qué figura jurídica discutir y defender a Loja del contrato de las fotomultas. Y pasaron varios meses que incluso amenazaron con enjuiciar a este medio de comunicación por las informaciones que se generaban. Claro. Pero en el momento que se liberó la información del contrato de las fotomultas, usted ha escuchado en este momento hablar de el contrato de las fotomultas porque logramos obtener el documento, lo estudiamos jurídicamente al documento para poner a consideración nuestro criterio jurídico. Acá, Sí. similar situación, estamos solicitando al Cabildo de Loja, a la señora alcaldesa, libere la información de lo que es el contrato con el consorcio del transporte urbano y cuál es el proyecto original para elevar la tarifa del pasaje urbano. Ayer uno de los representantes de la transportación urbana, Pablo Chiriboga, dijo, en el 2014 fue el único municipio del país que elevó a 30 centavos la transportación urbana, de 25 centavos a 30 centavos. Eso fue arbitrariamente sin tener situaciones económicas en el país. Fue arbitrariamente lo que se elevó la tarifa, fue la única ciudad en el Ecuador que cobraba 30 centavos de dólar. Lindo, es que en este análisis o debate sería importante conocer el contrato original y también los documentos originales que iniciaron este tema del sistema intermodal de transporte urbano SITU. Y sigo sosteniendo, el Cabildo Lojano le hizo una ordenanza exclusiva al consorcio Ciudad de Loja a través del SITU. Eso allá hay un problema jurídico de orden de seguridad jurídica para el Cantón Loja y no podemos abstraernos de no seguir martillando en esto. La urgencia y necesidad de regular mediante ordenanza correctamente la transportación e incluso en esa ordenanza introducir la metodología y los mecanismos o los ítems que deben de estar en la estructuración de la tarifa de transporte urbano, para que sea aprobada por el Cabildo mediante un acto legislativo e incluso, Lindon, como es un tema económico, tendrá que ser publicado por el registro oficial. Un acto normativo sobre la tarifa, aparte de lo que sería la ordenanza que estamos aquí señalando sobre el transporte público del Cantón Loja, y que de allí puede derivar en contratos, por ejemplo, con, con el mismo consorcio, con el consorcio Villonaco, con el consorcio Juan de Salinas, con el consorcio Loja Federal, e incluso, Lindon, el municipio en este momento, no solamente el municipio, la Universidad Técnica Particular de Loja está en la capacidad de solicitarle al municipio el permiso de operatividad en rutas que ellos ya puedan planificar más extensivamente para el desarrollo del transporte urbano de la Universidad Técnica Particular de Loja. Similar situación debe de contar o tener ya un sistema de transporte urbano los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, porque en este momento se le violentaron sus derechos de tener supuestamente un transporte bien organizado y con seguridades jurídicas para evitar que se paralice el mismo. Entonces, hay cosas que debemos de irlas refrendando en este debate y en esta discusión que están sosteniendo algunos dirigentes barriales. Pero lo que sí exigimos, Lindon, y nuevamente, hacer el llamado urgente a la Procuraduría General del Estado, que el municipio, a través de la alcaldía, porque eso tiene que haber una resolución o cualquier disposición de orden administrativo, para que libere los documentos iniciales de la transportación urbana del Cantón Loja. Y además de ello, el contrato con el consorcio del municipio, con el consorcio Ciudad de Loja y el municipio. Eso es lo que pedimos en este momento, habida cuenta de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad de Loja,
que, por ejemplo, al moverme en horas de la mañana hacia este noticiero, no hay transporte y a lo mejor se está produciendo el que se genere una transportación de manera insegura en los actuales momentos por cualquier vehículo que pueda dar este servicio, entre comillas. Pablo, ayer formulábamos la situación de que la decisión del consorcio de transporte, y lo evidenciaron, que simbólicamente entregaban las llaves de sus unidades para que la alcaldía determine qué es lo que va a hacer con dichas unidades, si las utiliza o no. Y puntualizábamos que con esta decisión prácticamente ellos se están declarando en quiebra por los argumentos que dicen que generan $100 diarios de gasto, $70 en combustible, 30 del pago del conductor, son $100 que generan de pérdida diariamente. Entonces, ¿entran en materia de qué? Cuando acudieron a la reunión con la señora alcaldesa del Cantón Loja, ellos ya determinaron que entran en liquidación del consorcio de transportes urbanos. Y voy a leer un mensaje de Pablo que el día de ayer me pareció muy prudente, de una amiga oyente que nos hizo llegar dicho mensaje, que es el sentir de la mayoría de los lojanos que están manifestando sobre lo que es la parte de la transportación urbana. Algunos dicen, si están a pérdida, cambien de negocio. Claro. Ese es el criterio común y unificado de toda la ciudadanía. Y ayer en un mensaje que nos envía una amiga, lo voy a leer casi textualmente al mensaje porque es muy extenso, pero la parte pertinente en lo que ella dice: amigo, mencione que se suprima el llamado consorcio de Loja. Eso es un negocio de ellos. Los administradores, ellos ganan sueldos. Y yo sí sé de quién está enviando este mensaje. Yeah. Claro que ganan sueldo en el consorcio de transporte los directivos. Y eso no dan a conocer. Uh-huh. Y más adelante dice, adicional, los señores del transporte son ex asambleístas, ex candidatos a la alcaldía. Ellos tienen flota de buses urbanos, por ello están que quieren el alza de pasajes. Ese es el sentir de la ciudadanía, Pablo. Sería bueno que, usted dice que es muy extenso, pero a lo mejor hay mucha información valedera allí, pero algo interesante que dice este mensaje. Por ejemplo, ¿quiénes son los que integran el consorcio? Sería bueno que liberen esa información, que den a conocer cuántas unidades tienen, cuántos días en el mes ellos operan dichas unidades, porque de lo que yo conozco, y usted lo hizo referencia ayer, el cooperativismo a través de la cooperativa 24 de Mayo, cooperativa o empresa Urbe Express, algo así era la otra que existía. Bueno, en fin, hay cosas que se deben de ir clarificando. Sobre el cooperativismo, surgió la 24 de Mayo para generar trabajo a muchas personas y conducían su unidad. Cuando usted me hace referencia de que $30 diarios para el pago del conductor, estamos hablando cerca de $900 en 30 días. O sea, el propietario de la unidad lo tiene como una inversión económica que le va a dar rentabilidad. Consumo de combustibles, mantenimiento de la unidad en lo que sería la parte operativa de darle mantenimiento, y aparte de ello la contratación de conductores, porque si destina esa cantidad y lo habla de que pagan $30 diarios por el concepto de conducción de las unidades, entonces, señores concejales, ¿qué pasó con el control de la actividad laboral del sistema o de las unidades de transporte urbano? Aquí entraría también el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exactamente, porque tendrían que estar afiliados y con contrato, o sea, el contrato debió de haber emitido contratos laborales para estas personas, para saber cómo está el sistema integrado de transportación incluso urbana. En el informe técnico, por eso le digo, Pablo, desde ayer
que el informe técnico para la elevación del transporte urbano no está consolidado ni no tiene toda la información, porque allí debería constar esto: de acuerdo a los registros que reposan en la unidad de tránsito y seguridad vial del municipio de Loja, reposan esta cantidad de contratos registrados del consorcio de transporte urbano. Eso no tenemos esa información. Claro. No tenemos la información cuántos kilómetros ruedan cada unidad y cuál es el gasto diario de combustible, porque algún remanente debe de quedar. De los 17 galones que dicen que tanquean diariamente, no se van a consumir los 17 galones. No, es que, Lindon, es que no tienen planificación de logística de la transportación. Entonces allí les falta ese nivel, si cabe el término académico y de planificación. Porque, por ejemplo, en la ruta troncal usted sabe cuánto puede consumir un vehículo cargado en su máximo peso. Y hay que hablar así, tajantemente, cargado en su mayor cantidad de tonelaje que está diseñado ese automotor. Pablo, sería muy importante que el municipio de Loja está empantanado en este entuerto jurídico. Sí, están empantanados en algo. Y estamos solicitando la intervención de la Procuraduría General del Estado. Aquí la alcaldesa tiene la potestad de cambiar el orden del día, suspender el segundo punto de la sesión para este jueves 21 de mayo del presente año, no tratarlo a ese punto, para la conformación de una comisión, pero esa comisión, ¿qué va a estar supeditada? Y allí va mi pedido. Solicitar que la Comisión Técnica de Transporte Urbano del municipio del distrito de Quito pueda venir acá a Loja a asesorar durante un mes y haga una valoración del recorrido de la transportación urbana. ¿Por qué le digo esto, Pablo, de el personal técnico del municipio de la ciudad de Quito? Porque con algunos de ellos yo he conversado personalmente, ¿Y qué es lo que me manifestaban? Quito, siendo una ciudad grande, tiene un transporte con este costo. Y Loja, siendo una ciudad pequeña, ¿cómo va a ser posible que tenga un costo de pasaje urbano de 30 centavos? Y en Quito pagan 25 centavos. Sí. Y en el metro es más barato. Entonces, sería, señora alcaldesa, muy importante solicitar, incluso me comprometo de buscar recursos económicos para que ese personal de Quito venga acá. Creo que Vicente Carrión no se va a negar de brindar el hospedaje y alimentación de ese equipo técnico para que haga ese estudio de viabilidad y factibilidad del incremento de la tarifa de transporte urbano. Y allí usted se va a dar cuenta de cuál es el verdadero costo del precio del transporte urbano en la ciudad de Loja, que es el más caro de toda la República del Ecuador. Exactamente, Lindo. O sea, no hay por dónde perderse. O sea, aquí todo han confundido, que el tema de la transportación es muy difícil de cuantificar, lo que es técnico, que es esto, y otro. Mentira, no. Es simplemente de sentido común las cosas. Y lo que queremos, eso sí, demandamos de forma urgente la intervención de la Procuraduría y que se libere todos los documentos iniciales del transporte urbano de la ciudad de Loja. No para que los señores concejales hagan allí un trabajo, no. Ustedes simplemente esténse tranquilos, no va a avanzar nada allí. Más bien organizar comisiones en la ciudadanía, en sectores académicos, en sectores a lo mejor educativos y algo así. Ya le digo, en este momento la Universidad Nacional de Loja debe solicitar la estructuración del transporte universitario de la Universidad Nacional de Loja, similar como lo tiene la Universidad Técnica. Y en este momento ya hay una costumbre, señores, la Universidad Técnica, y mi felicitación a los directivos, ya extendió las rutas del servicio urbano de la Universidad Técnica Particular de Loja a sus estudiantes.
y me refrendan de que no es únicamente a los estudiantes que han brindado el servicio. Por ejemplo, hay rutas donde no llega el transporte urbano de manera social y con una responsabilidad. Creo que dan también cobertura a algunos ciudadanos, sin costo alguno. Entonces es algo interesante lo que está ocurriendo con el transporte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y por eso ayer sosteníamos un comentario. ¿Por qué tiene que tener la exclusividad de la vía un consorcio? Cuando los jóvenes estudiantes, también sus padres, pagan impuestos para construir la ruta por donde está trabajando el consorcio. ¿Y cuál es el problema de que se le pueda autorizar al sistema de transporte estudiantil el poder utilizar esos medios de transporte o de rutas? El día de ayer se desnudó toda esa realidad. Entonces, Lindo, imaginemos, y le voy a decir lo siguiente: esta paralización del consorcio Ciudad de Loja está lista la reversa. En otras palabras, van a meter retro en las próximas horas. No lo estoy diciendo porque conocí de que ellos ya han decidido, que están analizando, que están evaluando. No. Ellos van a meter retro en las próximas horas por una sencilla razón. Saben el problema jurídico que existe sobre el tema transporte urbano. Saben que, por ejemplo, la Universidad Técnica ya les dio una lección de extender el recorrido de sus unidades. En este momento ya el municipio, el Cantón Loja, no puede negar ya el que siga manteniendo esa estructura de recorridos de la Universidad Técnica Particular de Loja. E incluso la Universidad Nacional está también con la posibilidad, sin que haya cortapisas del municipio, de poder establecer su propio transporte. Y así por el estilo, algunos otros sectores comerciales, industriales y todo lo demás. ¿Por qué le digo que están a lo mejor ya con la mano lista para meter retro? El transporte se convirtió en un servicio básico. Es un servicio básico. Claro, es un servicio básico. Como hay una afectación, se puede declarar en estado de emergencia la transportación urbana de Loja. Y como aquí en Loja existen gente que tiene capital económico para invertirlo, ¿qué pasaría si le dicen el día de mañana al municipio: necesitamos que algún empresario, alguna compañía que pueda articular transportación urbana? Simplemente lo que hacen es ver las especificaciones de los transportes urbanos y el día de mañana tenga la seguridad que están unas 20, 30 unidades de transporte urbano o buses urbanos. Pablo, el ejemplo que usted escuchó y el comentario que le decían las estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja el día de ayer, ¿qué pasaría si en este momento, porque ya está demostrado, ya está comprobado la efectividad del desplazamiento y el servicio que otorga el transporte de la Universidad Técnica Particular de Loja a los estudiantes, que es la movilización del 70% de la ciudad de Loja? ¿Qué pasaría si en este momento los directivos de la Universidad Técnica Particular de Loja solicitan al Cabildo la extensión de las unidades y la extensión de las rutas y el incremento de unidades para suplir la transportación urbana en la ciudad de Loja? ¿Qué puede hacerlo? Porque ya está comprobado que el sistema de transporte de ellos es mucho mejor y más efectivo que el del consorcio de transporte público, privado. Claro, es que allá hay hablemos una situación muy particular de dicho transporte. Es que el conductor no se mueve porque él quiere. Él tiene una planificación de horarios, tiene una planificación de ruta, e incluso sin equivocación alguna,
tiene incluso una planificación de la velocidad que tiene que ir el automotor. Ujú. Usted ha visto a las unidades de la Universidad Técnica, no pasan como bólido de Fórmula 1, no, pasan a una velocidad determinada. Y respetando el carril Sí. correspondiente. Y la parada que le toca, hacen la parada, los estudiantes saben que tienen que pararse, bajar o apearse en esa parada, los que tienen que hacer, lo hacen rápidamente. Concluido, cierran la puerta y continúa el desplazamiento. Y lo hacen a un ritmo de una velocidad determinada, con toda tranquilidad. Acá es similar lo que se tiene que planificar el transporte urbano de la ciudad de Loja. Pero Pablo, ya le estoy puntualizando. No está por demás que la alcaldesa solicite la participación del equipo técnico del municipio de la ciudad de Quito para que venga a hacer un estudio de la factibilidad del costo del pasaje del Sí. transporte urbano. En Quito tienen más experiencia que aquí en Loja, Pablo. Los concejales Es están por el recorrido y por la gran cantidad de población. Pablo, los concejales están empantanados en un informe técnico que no tiene sustento técnico, valga la redundancia. No saben qué es informe técnico. Yo leí el informe técnico, no es como lo pintan, me van a disculpar. Y mire que ayer, ¿hasta dónde perdió la fuerza de autoridad la alcaldesa del Cantón Loja? Ujú. Que va a aplicar el artículo 300 dice cuánto del COID porque es un derecho básico la paralización de la transportación. Ya vamos 24 horas sin servicio de transporte urbano. Claro. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Que es un derecho que asiste a los ciudadanos a tener un transporte de movilidad. Lindo, es que por eso le digo, hay que leer el contrato entre el municipio y el consorcio. No sea cosa, haya por allí gato encerrado y el día de mañana nos puedan demandar al pueblo de Loja por haber lesionado la actividad laboral del consorcio. Pablo, Como lo hicieron con fotomultas, Lindon. por eso le digo, A fotomultas nos pusieron, aparte de ser esclavos económicos de una empresa, Safety, todavía nos pusieron en las cláusulas que Safety nos puede demandar y ganarnos sin que haya mayor traba y arrinconarnos económicamente. Acá puede ser lo mismo. y estamos arrinconados con 13 millones de dólares que están subiendo Más los tiene que intereses. ser, entre 16 y 17 millones de dólares yo le calculo el día de hoy. ¿Y todo por qué? Porque hubo un irresponsable. Acá similar situación. El problema ya se presentó y el problema no es la ordenanza, Lindon. En la ordenanza simplemente hubo el error que tienen que clarificar los concejales y la alcaldesa, no los periodistas. Allí hubo un error que ellos tienen que decirle al pueblo por qué ocurrió, quién fue el que metió prácticamente una ordenanza dentro de esa reforma, una codificación entera. Acá lo que estamos exigiendo es que se libere el contrato entre el municipio y el consorcio para ver en las cláusulas qué está redactado, porque eso no conocemos. No sea cosa, por eso tan fácilmente dicen, tenga señora alcaldesa las llaves de los vehículos, todos le entregaron. No sea cosa el día de mañana nos digan, vamos a demandar a la ciudad de Loja porque las unidades no las entregamos así, sino que fueron de otra forma. Tenemos que revisar el contrato. Por eso es el llamado a la Procuraduría General del Estado. Y también solicitamos que se liberen los documentos del contrato inicial y también el que crea todo este andamiaje que el día de hoy la ciudad de Loja lo está viviendo. Claro, Pablo, es que al momento de abandonar su lugar de trabajo, que es la paralización, prácticamente pierde fuerza jurídica al demandarnos a los lojanos. Más bien los lojanos podemos contrademandarlos a ellos porque no están
cumpliendo el contrato firmado con el municipio Claro. del Cantón Loja de brindar un servicio óptimo y eficiente para la ciudad de Loja. Con esta paralización, Loja puede pedirle resarcir daños por esta paralización de 24 horas. O simplemente finiquitar el contrato. ¿Cuál es el problema de finiquitar el contrato? De decirle a los ciudadanos que nos vamos a mantener unos 30 días a lo mejor sin servicio de transporte urbano y que a lo mejor ocasionalmente por esta situación podría activar, qué sé yo, solicitar a las Fuerzas Armadas, tiene autobuses. El Ministerio de Transporte tiene autobuses. La misma Universidad Técnica Particular se le podría solicitar que brinde un servicio a todo ciudadano ocasionalmente, para organizar correctamente el transporte de la ciudad y Cantón Loja, pero mediante acto legislativo de una ordenanza. Y los costos operativos y el costo de la tarifa, que es un tema tributario, algunos dicen que es tarifa, pero le compete al municipio regularlo y publicar en la Gaceta Oficial, con los estándares a tratarse en lo que sería la tarifa del transporte urbano de la ciudad. Pablo, que entienda la ciudadanía, es la reforma al artículo que permite el incremento del pasaje urbano, que es materia de carácter tributario. Sí. Al constituirse materia de carácter tributario, tiene que presentar el proyecto original el Ejecutivo, en este caso el alcalde. Por favor, entiendan que ese Ejecutivo es alcalde. Claro. No el concejal ni una comisión tiene que presentar el proyecto de reforma tributario, sino el Ejecutivo. Lindon, es que están confundidos en qué dicen. Es que es tarifa del pasaje urbano. No, pero No, es que, Lindon, es que usted no está normando de forma particular, como le digo, Lindon, llévame hasta Yacito, ¿cuánto te pago? Lleguemos a un acuerdo los dos. No, es acá la ciudad, es el gobierno. El gobierno tiene la potestad del transporte y él tiene que regular el costo económico. E incluso Lindon puede tener, sin necesidad de los señores transportistas, elaborar los ítems o los parámetros o los puntos que son evaluatorios para poder definir una tarifa de transporte urbano. Puede hacerlo el municipio sin necesidad de la presencia de los señores transportistas. ¿Por qué? Porque el municipio, en el momento que tenga establecido ya mediante acto legislativo, le dice a la ciudad al cantón, provincia, nacional e internacional: la ciudad de Loja tiene esta garantía jurídica de la ordenanza del transporte público de la ciudad de Loja. Abrimos las ofertas para que presenten cualquier planificación y cualquier inversión. Uno de los puntos esenciales, el valor del pasaje en la ciudad de Loja será 25 centavos y 10 centavos estudiantes, personas de la tercera, personas con discapacidades, porque esa es la parte que va a proteger el gobierno municipal en este transporte. ¿Le interesa o no le interesa? Entonces alguien vendrá, saca su calculadora, hace cuentas, números y dice: señora alcaldesa, yo como empresario nacional estoy en la capacidad de brindarle eso. Viene un empresario internacional y dice: señora alcaldesa, voy con ello, pero quiero una garantía de poder construir sobre la superficie del río Malacatos un aerotransporte urbano. Permítame edificarlo con mis propios recursos y vamos descontando o a lo mejor un contrato de unos 20, 30 años. Tendrán que discutir y evaluar. Entonces, ¿en qué momento usted necesitó el aporte del transportista para elaborar la tarifa? Son las condiciones que pone una ciudad para que puedan emprender en temas económicos y en aspectos de dotación de un servicio de transportación que le va a dar la tasa de retorno. Claro, algunos dirán que estamos hablando brutalidades, que cómo van a sacar a los dirigentes de la transportación una discusión de la cómo se establece la tarifa. No, estamos hablando acá cosas serias y profundas. Pablo,
Es que quiero llegar a algo importante porque los directivos de la transportación urbana y el representante financiero del consorcio dice que van a pérdida. Pero si van a pérdida, ¿por qué están perdiendo tanto dinero? Es que a eso quiero llegar. Si están a pérdida, ¿por qué los lojanos tenemos que solventar esa pérdida? Claro. A ver, los señores comerciantes que están a pérdida, ellos han reclamado al municipio que están a pérdida y que los lojanos debemos acercarnos a cierto centro comercial a comprarles los productos. No. Los comerciantes nos reclaman. El ciudadano que tiene su negocio particular nos reclama. Pero acá la transportación, estamos a pérdida y inyectan los recursos económicos a costa del pueblo lojano, así no tenga recursos económicos. Lindo. Y por eso ese mensaje sí, de la ciudadana dice, si están a pérdida, retírense. Claro, es que si están a pérdida, busquen por qué están yendo a pérdida. De pronto, si una unidad hace 15 viajes en el día, para evitar la pérdida, a lo mejor es necesario que haga 12 viajes en el día, no 15. O sea, por eso se llama planificar la logística de transporte urbano de la ciudad de Loja. Y por eso yo conmino a que el municipio establezca ya seguridades jurídicas. ¿En qué sentido? De que la transportación urbana pública de la ciudad de Loja sea mediante nivel empresarial y a lo mejor en el aspecto económico a través de acciones que puedan estar tanto en la empresa que está dirigiendo, como también solicitar a esa empresa que va a brindar un servicio que aperture acciones para el público en general de la ciudad de Loja. Entonces, por ejemplo, una señora que no tiene ni vehículo, que no tiene nada, que es de la tercera edad a lo mejor, pueda comprar unas 5 o 10 acciones y le permita tener ingresos económicos por ser parte empresarial de ese aspecto de transporte. Ya tenemos que abrir de esa forma el aspecto de la transportación urbana, que no sea únicamente un determinado sector empresarial. Como es un tema del cantón y propiedad de todos los habitantes del cantón, que tenga acciones para que cualquier ciudadano pueda adquirirlas, pero que tenga origen, allí sí un poco nacionalista lojano. Pablo, se da a conocer a través del gobierno nacional, ARSA dice que está ya haciendo los estudios para un mejor diésel. El diésel va a tener un costo en los próximos días de $6 el galón, por la calidad del producto que va a tener. ¿Qué es lo que me decía don William Espinosa? Queremos un mejor diésel, pero también una mejor estructura del motor. Lindon, por ejemplo, con este nuevo diésel, por ejemplo, $6, se tendrá que articular el valor de la tasa del pasaje con unos 6.50. No solamente, hay que regirse con el tema internacional para elaborar el valor de un pasaje. A lo mejor con ese nuevo diésel, si un camión de 40 toneladas se moviliza, de 4 o 5 litros, hablemos, la información que tengo es 7 a 9 kilómetros por galón. Imaginemos que este nuevo diésel, con un valor que está superior al que tenemos el día de hoy, le permite unos 2 kilómetros más con el mismo tanqueo del automotor. O sea, ese galón le permite ya no 9, sino 11 o 12 kilómetros poder desplazar esa cantidad de peso. El peso muerto es el transporte, y el peso que es el que da utilidad, a lo mejor son las otras 20 toneladas. Entonces estamos hablando ya más o menos de cifras que sí se pueden medir de acuerdo a las características del vehículo. Lindo, vamos a la pausa comercial para retornar con otros temas también de interés nacional. Este tema, Lindo, y hubo una reunión antes de irnos a la pausa, una reunión de presidentes barriales que están solicitando que se suspenda el paro y que se vaya directamente a mesas de diálogo para tratar temas como los que hemos hablado el día de hoy. Vamos a la pausa comercial. Los sábados, desde las 7:30.
son de expresión política.